En cualquier red usamos VLANs para separar segmentos de red, pero en algún momento vamos a necesitar comunicar estas VLANs o segmentos de red entre sí. Para poder llevar a cabo esta función necesitamos un equipo en capa 3 que nos ayude a realizar esta comunicación. Este equipo sería el default gateway para cada VLAN o segmento de red que nosotros hayamos definido en nuestro switch. Para poder lograr este objetivo tendríamos las siguientes alternativas. Una opción sería usar un router con una interfaz en capa 3 conectado al switch para cada VLAN que se tenga definida en el switch. Es decir, si tenemos definidas 10 VLANs, tendríamos 10 conexiones físicas del router hacia el switch, cada una con una IP en capa 3 en el puerto. Pero esta opción no es escalable, ya que si aumenta el número de VLANs, tendríamos que aumentar el número de interfaces físicas, por lo cual quedaría descartada para las redes actuales. Otra opción que podemos tener es usar un router con una conexión troncal hacia el switch, en donde nos permita tener un IP en capa 3 para cada VLAN que tengamos en nuestro switch, pero a través de una sola conexión. Es el mismo concepto que el anterior, pero aquí solamente podríamos ocupar una sola conexión y esta sería para las múltiples VLANs o múltiples segmentos de red. Esta opción es conocida como Router on Stick o ROAS. La siguiente opción que podemos usar es tener un switch en capa 3 en el cual nos permita crear VLANs en capa 3 para cada VLAN o segmento de red que tengamos definidas en un switch. Esta opción es conocida como Switch Virtual Interface o SVIs. Y por último, también podríamos usar un switch en capa 3 con interfaces ruteables. Vamos a entrar un poco más a detalle en la segunda opción, que es la definición de Router on Stick. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Router on Stick usa Router VLAN Trunking para poder tener una conexión a nivel ruteo entre las diferentes VLAN o segmentos de red que tengamos configurados. Esta configuración se realiza a través de subinterfaces en donde cada una tendría una IP asociada con cada VLAN en el enlace trunk que se tenga generado. Como ya mencionamos, dentro de la configuración de Router on Stick se usan subinterfaces para cada VLAN que pase en el enlace trunk. El router trata todas las tramas etiquetadas con su respectiva VLAN ID. Como vemos en esta imagen, tendríamos solamente una conexión. Este sería solamente una interfaz y por esta interfaz estarían pasando todas las VLANs. En este ejemplo tenemos la VLAN 100 y la VLAN 200. Estarían etiquetadas. Significa que esta conexión debería estar definida como trunk y aquí estaría también definida como trunk a través de encapsulación. Esto se define en la nivel de configuración y se van a crear sus interfaces. En este ejemplo está la Giga 00 y estaría configurado la VLAN 100 y la VLAN 200. De esta forma podríamos tener múltiples segmentos y aquí estaríamos creciendo en múltiples subinterfaces por cada segmento que se tenga de red. Con esta forma hacemos que la comunicación sea escalable, ya que en el primer ejemplo mencionábamos que necesitaríamos un router y un switch, pero una conexión para cada VLAN que se tenga. Si tuviéramos, por ejemplo, VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3, hubiéramos necesitado 3 conexiones para cada VLAN. Con Router on Stick hacemos que por un solo mismo canal se tengan todas las VLANs y estas son porque se están etiquetando. Es el mismo concepto de los puertos tronco. Si tuviéramos un puerto en acceso, solamente permitimos una VLAN. Si lo tenemos en puerto trunk, permitimos múltiples VLANs. Es el mismo concepto. Vamos a ver cómo sería la configuración. Vamos a realizar la configuración en este router. Son 3 pasos. Primero es crear la subinterfaz para cada VLAN, después es habilitar la encapsulación y por último asignar la IP. Supongamos que en este switch queremos crear la VLAN 100 y la VLAN 200 como venía en el ejemplo. Lo primero que tendríamos que hacer es entrar a la interfaz y colocar punto 100. No tiene que coincidir este número con el de la encapsulación, pero para una buena práctica y administración vale la pena que coincidan para tener una identificación más rápida. Entramos en manera subinterfaz y aquí definimos la encapsulación. Tiene que ser .1q y sería para la VLAN 100.
Previamente estas VLANs ya están configuradas en nuestro switch, de lo contrario no funcionaría o no levantaría la subinterfaz. Entonces creamos la VLAN, la encapsulación, que en este caso es la 100, y asignamos la IP. Vamos a suponer que en este caso queremos que sea la 10.100.10.255.255.255.0. Vamos a poner, porque al final es default gateway y regularmente se ocupa la última IP. Hacemos lo mismo, pero con la otra interfaz. Es igual, la fase Ethernet 00, pero ponemos la 200. Y aquí definimos la encapsulación, .1Q, y en este caso sería 200. Y definimos la IP, que sería la 10.10.200.255.255.255.0. En este caso, en la configuración de la interfaz física no se toca, lo único que estamos modificando es a nivel subinterfaz. Si nosotros vemos qué configuración tiene, vemos que no tiene nada. Está en half y está apagada. Vamos a prender la interfaz. Si apagamos o prendemos la interfaz de la física, afecta a todas las demás. Ya está apagada, ya está prendida. Y empiezan a levantar las interfaces. Ahora vamos a ver algunos comandos de verificación. Antes de pasar a la verificación, es importante conocer cómo sería la configuración si tuviéramos una VLAN nativa. Hay dos formas de configurar con la VLAN nativa en estas interfaces de router on stick. Hay que recordar que usamos prácticamente casi los mismos conceptos porque es una interfaz tronco, entonces también permite la VLAN nativa. La opción 1 es dentro de la interfaz global. En este caso, solamente configuraríamos la IP. Si se dan cuenta, no metemos ninguna encapsulación. Y la siguiente subinterfaz, que en este caso, por ejemplo, sería la 100, tendríamos que hacer los mismos comandos de configuración, que es definir una encapsulación y luego la IP. Con esto vamos a hacer que el router entienda que por la interfaz Giga 101 también va a pasar la VLAN nativa y esta no va a estar declarada. La opción 2 es configurar la VLAN nativa, pero entrando directamente en la subinterfaz. Definimos, es el mismo comando de encapsulación .1Q, luego la VLAN, pero con la palabra nativo. Las siguientes subinterfaces que se creen, por ejemplo de la VLAN 100, se van a crear sin mayor problema, sin el comando native, solamente la encapsulación definida de la IP. De esta forma podemos configurar la VLAN nativa en una interfaz en router on stick. Ahora sí pasemos a la parte de verificación. Los comandos que tenemos son show IP route connect y show VLANs. Vamos a verlos en un switch, en un router, perdón. Lo primero es ver en la tabla de ruteo show IP route connect. Como vemos, son las dos que acabamos de crear. Su estatus es que están conectadas. Vemos que están definidas las dos redes y están por la interfaz fase Ethernet 00, que es la física, pero con la subinterfaz .100 y la subinterfaz .200. Si creamos otra, por ejemplo, interface fase Ethernet 00.10, definimos encapsulation.1q10, IP address 10.10.10.254.255.255.255.0, show IP route connect. Vemos que se agrega la siguiente entrada en la interfaz, fase Ethernet 0.10. Ahora no tienen que pertenecer al mismo segmento de red. Pudiéramos crear otros segmentos asociados a la interfaz. Simplemente se estarían ligando. Ahora vamos a ver el siguiente comando, que es show VLANs. Aquí están la VLAN 100, que es la que creamos. Está con 802.1q encapsulation, es decir, está tagueada. Nos dice qué IP tiene, cuál es la subinterfaz y nos da unas estadísticas de paquetes. También está la VLAN 200 y tenemos también
la VLAN 1 que viene por default, que es la nativa. Show VLANs. Y aquí está la VLAN 10, que fue la que creamos. De esta forma podemos verificar si está funcionando nuestro router on stick. Ahora vamos a ver temas de troubleshooting. El troubleshooting en sí, hay varios métodos, como ya lo explicamos anteriormente, para seguir un troubleshooting. Pero si nos enfocamos solamente en router on stick, podríamos ver, por ejemplo, aquí algunos 5 puntos que podríamos verificar. El primero tenemos que ver, y es el común, es que la encapsulación del 802.1q no esté definida para la VLAN que queremos rutear. Aquí hay que verificar que el comando de encapsulation coincida con la VLAN que queremos tener tagueada. Ahora, otro que podría ser es a nivel pero del switch que está conectando a nuestro router. Hay que ver que se permitan las VLANs. Algunas veces tenemos algo bloqueado en Spanning Tree o BTP Prunet que no nos deja poder establecer la comunicación. Hay que verificar que no haya ningún comando que esté bloqueando nuestras VLANs. Otro paso que podríamos hacer es verificar que todas las subinterfaces tengan una IP configurada. A veces se nos pasa, creamos la subinterfaz, pero no configuramos un IP. Es importante que veamos que tenga una IP configurada para que se pueda establecer la comunicación. Como vimos, si se usa una VLAN nativa, verificar que esté la correcta configuración. Además de que esta VLAN nativa también tiene que estar definida en el otro extremo en el switch, para que haya una comunicación y no haya un problema de conectividad. Y como podemos ver, que fue lo que hice al principio, fue prender la interfaz. Muchas veces la configuración no nos enfocamos en la interfaz física y esa está apagada. Por consiguiente, todas las demás subinterfaces van a estar apagadas. Hay que verificar que no esté apagada esta interfaz.